Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Manténganse firmes, pues, y no se dejen oprimir otra vez por el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Una tormenta silenciosa se cierne sobre la iglesia moderna. Una manipulación tan refinada, tan arraigada en la tradición, que la mayoría de los creyentes ni siquiera se dan cuenta de que están cautivos. Hoy, exponemos lo que pocos se atreven a decir en voz alta: las peligrosas mentiras que encadenan su fe a sistemas artificiales. Si alguna vez se ha sentido culpable por faltar a un domingo, o ha temido perder el favor de Dios por salirse de la rutina de la iglesia, este mensaje es para usted. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No es por mí, sino porque este podría ser el momento en que todo cambie en tu camino con Dios. Quédate hasta el final, porque lo que descubramos podría desbaratar todo lo que te han dicho y finalmente liberar tu espíritu. Lo has oído miles de veces, dicho desde el púlpito con solemne convicción, expresado como un mandato sagrado: no dejemos de congregarnos. Hebreos 10:25, repetido como un mantra. Pero, ¿y si te dijera que ese versículo se ha convertido en un arma? ¿Y si la culpa que te pesa cada vez que faltas a un servicio no tiene nada que ver con Cristo, sino con el control? Ese pasaje no se escribió para avergonzarte y obligarte a cumplir los rituales dominicales. Fue un clamor a los creyentes perseguidos bajo la ejecución romana, no una exigencia de asistencia impecable. Imaginen a un cristiano del primer siglo, escondido, perseguido, sabiendo que cada reunión podría ser la última. Hebreos 10 pretendía recordarles: manténganse fuertes, no abandonen su fe, resistan el fuego. Pero los púlpitos modernos han tomado esta súplica de resiliencia espiritual y la han convertido en una lista de verificación para la asistencia a la iglesia. Han convertido la supervivencia en obligación y la han usado para mantener los bancos llenos y las ofrendas constantes. Esto no es reverencia, es capitalismo religioso disfrazado de lenguaje bíblico. ¿Qué pasa cuando la asistencia se convierte en la medida de la fe? Dejas de buscar relaciones y empiezas a practicar la religión. Asistes por miedo, no por amor. Te sientas en silencio en filas, semana tras semana, esperando que tu presencia te gane el favor de Dios, o al menos silencie la vergüenza interior. Y sin embargo, en el fondo, algo se siente vacío. Te preguntas: ¿es esto realmente por lo que murió Jesús? ¿Es la libertad que prometió solo otro conjunto de expectativas envueltas en vitrales? Ven a mí. En el momento en que la institución reemplaza la intimidad con Cristo, se convierte en un ídolo. Y cuando los pastores usan las escrituras para avergonzar a las ovejas en lugar de pastorearlas, se convierten en guardianes de la esclavitud, no en embajadores de la gracia. Piensa en el pasado. ¿Alguna vez has salido de la iglesia sintiéndote más culpable que en paz? ¿Alguna vez te han dicho que tu ausencia entristece a Dios, como si el Creador del cielo y la tierra contara tus domingos como sellos en una tarjeta de fidelidad? Esto no es santidad, es manipulación. Y es hora de quitarse la máscara, porque la verdad, la presencia de Dios no está reservada para 4 paredes y bancos acolchados. Su espíritu no tiene un horario fijo, no se ofende por tu ausencia. Se le rompe el corazón cuando crees que necesitas el permiso de un hombre para volver a casa. Así que hoy te invito a dejar atrás la vergüenza. Deja de medir tu valor por la asistencia. Empieza a medirlo por la entrega. Comencemos a desmantelar esta mentira, pieza por pieza, escritura por escritura, hasta que nada se interponga entre tú y la libertad que Cristo ya compró. Quédate conmigo. Esto es solo el comienzo. Te dijeron que el crecimiento espiritual es imposible sin un pastor, que sin su guía semanal, sin sus sermones y programas, caerás en el engaño, el pecado o la sequedad espiritual. Pero esta es la verdad que no quieren que sepas. El Espíritu Santo no está subcontratado. No está subcontratado a una institución. Él es personal, está presente, y es lo suficientemente poderoso como para discipularte sin el andamiaje de un escenario y un micrófono. Esta narrativa de que eres espiritualmente inmaduro sin la supervisión de la iglesia no es amor, es control. Comienza sutilmente.
Se te dice que te someterás a la autoridad espiritual. Suena bíblico, seguro, incluso humilde. Pero con el tiempo, esa frase se convierte en una correa. Empiezas a dudar de tu propia capacidad para escuchar a Dios. Dudas de tomar decisiones sin permiso. Oras menos porque esperas que un sermón te hable. Y la voz apacible y delicada del Espíritu Santo se ve ahogada por las opiniones estruendosas del púlpito. Esto no es discipulado, es dependencia. Y no es lo que Jesús murió por crear. Piensa en Moisés, 40 años en el desierto, sin un rabino ni protección espiritual, sino bajo el cielo, con Dios. David, solo en el campo, pastoreando ovejas, aprendiendo el corazón de Dios sin templo, sin congregación, sin aplicación bíblica. Pablo, tras su conversión, desapareció en Arabia, sin pastor, sin banda de alabanza, solo silencio, soledad, escritura y el Espíritu. Estos hombres no fueron moldeados por instituciones, fueron moldeados por la intimidad, y gracias a ella, cambiaron la historia. Sin embargo, hoy en día, si te atreves a crecer fuera de los muros de una iglesia, te etiquetan de rebelde. Si cuestionas el sistema, te acusan de orgullo espiritual. Pero lo cierto es que las instituciones temen lo que no pueden controlar, y un creyente que camina en el Espíritu, libre de comportamientos y culpa, no puede ser manipulado. No eres menos espiritual por estar fuera de sus muros. De hecho, quizás estés más cerca de la iglesia primitiva que nunca. ¿Y si tu desierto no es un castigo, sino una preparación? ¿Y si el tiempo de distanciamiento de la iglesia es la tierra que Dios usa para que te arraigues más profundamente en Él? No lo desprecies. No te apresures a regresar solo para silenciar las voces de la culpa. Deja que Dios te hable en la quietud. Deja que se presente sin la interferencia de las expectativas religiosas. Y cuando lo haga, nunca más cambiarás esa voz por ningún sermón en la tierra. Nunca fuiste destinado a ser un niño espiritual para siempre. Crecer significa aprender a alimentarte, a escuchar, a discernir, a mantenerte firme. Y sin embargo, el sistema necesita que sigas dependiendo de ti. No puede beneficiarse de la madurez. Pero Jesús no vino a fundar una guardería. Vino a formar discípulos. No murió para que necesitaras un intermediario. Murió para quitar el velo. Tienes pleno acceso, plena autoridad, plena identidad en Él. Y ningún título ni plataforma puede añadir a lo que Cristo ya te dio. Si esta verdad te desgarra el alma, no la ignores. Reflexiona sobre ella. Lucha con ella. Deja que te perturbe. ¿Por qué esa incomodidad? Es el sonido de cadenas rompiéndose. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, no sufragio. Probablemente hayas oído predicar que necesitas cobertura espiritual, que sin un líder que ore por ti, te bendiga y te proteja, estás expuesto a ataques, vulnerable, expuesto. Pero esta idea de cobertura espiritual, arraigada en el miedo e impuesta por la jerarquía, no es la Biblia. Es un invento moderno diseñado para mantenerte temeroso de la independencia, porque el miedo genera lealtad, y la culpa asegura la obediencia. Esta es la realidad. La única protección que necesitas es Cristo. Colosenses dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios, no con tu pastor, no con una denominación, con Cristo. Si estás en Él, ya estás cubierto, ya estás sellado. Nadie tiene el poder de añadir protección que Dios no haya provisto ya. Y ninguna ausencia de un edificio puede quitar lo que la sangre ha asegurado. Esto no es solo teológico, es personal, es liberación. Cuando crees que alguien más debe protegerte espiritualmente, entregas tu autoridad, silencias tu discernimiento, reduces tu fe, te vuelves pasivo, esperando que otros peleen las batallas que fuiste ungido para ganar. Eso no es humildad, es desempoderamiento espiritual disfrazado de sumisión. Y es hora de que dejemos de llamarle fidelidad al miedo, porque cuando temes dejar una iglesia más que desobedecer al Espíritu, algo anda muy mal. Esta doctrina crea una profunda e invisible codependencia. Empiezas a creer que sin la iglesia no sobrevivirás. Sin las oraciones del pastor, tu hogar no es seguro. Sin su aprobación, tus decisiones no son válidas.
Y poco a poco, dejas de confiar en la voz de Dios en ti. Cuestionas cada convicción, cada decisión, cada movimiento, a menos que tenga el sello de aprobación de alguien con un micrófono. Pero Dios no te creó para ser un huérfano espiritual que mendiga migajas de validación. Te llamó hijo, hija, te dio su espíritu. ¿Qué más protección podrías pedir? Revisen los evangelios. ¿Enseñó Jesús a sus discípulos a confiar en los líderes del templo para recibir protección? ¿Les enseñó a someterse a los fariseos para obtener refugio espiritual? ¿O les dijo, estaré con ustedes siempre? ¿No prometió que el Espíritu los guiaría, consolaría y conduciría a toda la verdad? No hay ningún asterisco. No hay ninguna cláusula que diga, si no dejas tu iglesia, todo está perdido. Eso es miedo, no fe. Y sin embargo, este temor se predica cada domingo. No siempre con fuego y azufre, sino con suaves amenazas, disimuladas con preocupación. No te aísles, no abandones la protección, no te expongas a ataques espirituales, y así te quedas. Incluso cuando el Espíritu te dice que te vayas, te quedas, temeroso de los demonios, del engaño, de la decepción divina. Pero la verdad es que, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Estás cubierto, completamente, eternamente, por la cruz. Deja que esto se asiente en lo profundo de tu alma. No necesitas la protección de un pastor cuando ya estás revestido de Cristo. No necesitas la mediación humana cuando tienes la intercesión divina. Mantente firme, camina con libertad, y nunca más entregues tu seguridad espiritual a alguien que no murió por ti. Probablemente lo hayas sentido antes, pero no sabías cómo nombrarlo. Ese sutil cambio en el aire cuando alguien sube al púlpito y te hace sentir menos. No una condenación absoluta. No, es más refinado que eso. Es la implicación de que están más cerca de Dios que tú, más ungidos, más espirituales, más conectados, y de repente, te sientes como un cristiano de segunda clase, como si estuvieras viendo la fe desde detrás de una pared de cristal, esperando algún día ganarte un lugar en la mesa. Esto no es humildad de liderazgo, sino jerarquía. Es la creación de una élite espiritual, disfrazada de servicio pero ebria de reverencia, y contradice directamente todo lo que Jesús enseñó. Él no anduvo con ropas de superioridad, se arrodilló, lavó pies, llamó a pescadores y publicanos, no a fariseos, y dijo, el mayor entre ustedes será su siervo. Pero hoy, muchos líderes suben a plataformas como si fueran tronos, esperando aplausos en lugar de rendición de cuentas. El mensaje tácito es devastador. Los necesitas para llegar a Dios. Necesitas su aprobación para escuchar su voz. Necesitas su interpretación para comprender la verdad. Pero déjame decir esto con fervor. Nadie, por muy santo que parezca, tiene mayor acceso al Padre que tú. El velo se rasgó para todos. No hay sala VIP en el reino. Si Cristo vive en ti, entonces todo lo que Él es, su sabiduría, su poder, su presencia, ya es tuyo. Este tipo de sistema de clases espirituales genera una inseguridad silenciosa. Te mantiene cuestionando tu valor, dudando de tu discernimiento y reduciendo tu autoridad. Te delegas, te demoras, te sometes, no a Dios, sino a una imagen de espiritualidad cuidadosamente elaborada por los sistemas religiosos. Y esa no es la iglesia por la que murió Jesús. Es un teatro, un escenario construido para maravillar a los espectadores, pero nunca equipado para caminar con el mismo poder. ¿Cuántos creyentes andan por ahí pensando que no son lo suficientemente buenos, espirituales ni educados para ser usados por Dios? ¿Cuántos dones han quedado enterrados porque alguien les dijo, no estás listo, necesitas protección, necesitas demostrar tu valía? Así no se movió Jesús. Escogió a los quebrantados, a los incompetentes, a los desesperados, y los llenó de fuego. No esperó la aprobación de la sinagoga. Y tú tampoco deberías hacerlo. La verdad es que todo creyente está llamado a andar con valentía, a predicar, sanar, discipular, a llevar el reino a lugares oscuros. Y, sin embargo, muchos permanecen en las bancas, paralizados por su indignidad, porque alguien en una plataforma les enseñó a ser espectadores en lugar de participar.
Pero el Evangelio no necesita celebridades, necesita instrumentos rendidos, no necesitas ser el centro de atención, solo necesitas al Espíritu, y Él ya está en ti, así que ponte de pie, mírate en el espejo, y di esto en voz alta: no soy menos, no espero permiso, estoy lleno del mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Soy un hijo de Dios, no un aficionado en las gradas. El reino no espera a que se levante el próximo pastor, espera a que creas que ya has sido enviado. Ahora llegamos al meollo de la manipulación. No se trata solo de poder o control, sino de dinero. El diezmo, que en las Escrituras fue un símbolo de generosidad y justicia, se ha distorsionado hasta convertirse en un impuesto religioso. Se dice que dar menos del 10% es robarle a Dios. Esa bendición está condicionada a la transferencia bancaria. Ese favor tiene una comisión, pero el Nuevo Testamento nunca ordenó a la Iglesia diezmar como una obligación legal. Ese era un pacto con Israel, no una cuota de membresía para los cristianos. En el antiguo pacto, el diezmo sustentaba a los levitas, quienes no poseían tierras, y proveía para el huérfano, la viuda y el extranjero. Era un sistema de justicia social, no una transacción espiritual. Pero hoy, el diezmo se ha transformado en una factura divina, una factura sagrada, una doctrina instrumentalizada que se usa para culpar a los necesitados, enriquecer a los poderosos y proteger la institución. Y si te atreves a hacer preguntas, te tachan de rebelde, o peor aún, de maldito. Pero volvamos a la fuente. Pablo, el apóstol que fundó iglesias en todos los continentes, rechazó el apoyo financiero de esas iglesias para evitar la dependencia. Trabajó, hizo tiendas, predicó el Evangelio gratuitamente, y cuando hablaba de dar, siempre era una generosidad voluntaria, alegre, guiada por el Espíritu, no una obligación, sin fórmulas, sin tácticas de miedo, sin amenazas de devoradores que consumieran tus finanzas si no llegabas al 10%. Sin embargo, muchos púlpitos hoy predican la generosidad como si fuera un contrato legal, como si Dios fuera un contador, como si la gracia dependiera de porcentajes. Pero Dios no busca tu porcentaje, busca tu corazón. Y cuando tu corazón es libre, la generosidad fluye del amor, no de la ley. Se convierte en un acto de adoración, no en una factura espiritual. En el momento en que das por miedo a no hacerlo, ya no es generosidad, sino extorsión espiritual. La tragedia es que muchos creyentes, ya de por sí agobiados económicamente, dan por miedo en lugar de por fe. Se sienten obligados a financiar estilos de vida y estructuras que poco tienen que ver con el reino. Se construyen megaiglesias mientras los pobres de la congregación sufren. Los pastores visten con lujos mientras las madres solteras ayunan para pagar la renta. Esto no es avivamiento, es capitalismo religioso, y contrista el corazón de Dios. La economía de Dios se basa en la justicia, la compasión y la libertad. Y cualquier sistema que vincule tu salvación o posición espiritual a tu estado de cuenta no proviene del cielo, proviene del hombre. Es hora de recuperar la alegría de dar, no para mantener un sistema, sino para amar a un Salvador, no para ganar bendiciones, sino para reflejar la generosidad de quien lo dio todo por ti. Así que pregúntate, ¿por qué doy? ¿Quién me dijo que debía hacerlo? ¿Y cómo sería mi generosidad si fuera verdaderamente libre? Porque la verdad es que no necesitas comprar tu lugar en la casa de Dios. Ya eres familia. Y la familia da por amor, no por obligación. Se vuelve más oscuro, más sutil, más peligroso. Porque ahora la mentira no se trata solo de dinero o asistencia, sino de tu destino eterno. Algunos líderes nunca lo dirán abiertamente, pero su mensaje es claro. Si no eres un miembro fiel, activo y contribuyente de una iglesia local, tu salvación está en peligro. Han tomado el don de la gracia y lo han escondido tras los muros institucionales. Han reemplazado la fe por el desempeño. Esta es la forma más refinada de manipulación espiritual, porque ataca tu misma seguridad en Cristo. Susurra que la sangre de Jesús no fue suficiente, que la cruz te dio el comienzo, pero la iglesia debe terminar lo que Él comenzó, que sin servicios semanales, grupos pequeños y diezmos programados,
Estás incompleto. Eso no es el Evangelio. Es una herejía disfrazada. Y es más común de lo que nos atrevemos a admitir. La palabra de Dios no podría ser más clara. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna membresía, ningún ritual, ningún registro de asistencia puede añadir a lo que Cristo ha consumado. El ladrón en la cruz recibió la vida eterna sin un solo diezmo, bautismo, sermón, ni iglesia. Solo un clamor de misericordia y un Salvador que respondió. Pero esta verdad es incómoda para los sistemas basados en el control. Porque si la salvación es gratuita, el miedo pierde su poder. Si el acceso a Dios es abierto, los guardianes son innecesarios. Y así, la mentira se repite con un tono más suave. No abandones a la iglesia. Rinde cuentas. No te aísles. Frases que, si bien a veces son válidas, se usan como esposas espirituales. Lo que realmente significan es: mantente fiel, mantente visible, mantente generoso. Esto es lo que no dirán. Cristo no murió para hacerte un miembro fiel de la iglesia. Murió para hacerte suyo. Tu salvación no es frágil. Tu identidad no se alquila a un edificio. La cruz no fue un pago parcial, sino total y definitivo. Y quien le añade algo no está predicando a Cristo. Está vendiendo religión. No dejes que el miedo defina tu fe. No dejes que la culpa impulse tu devoción. No permitas que nadie te venda lo que Jesús ya te dio gratuitamente. No estás en libertad condicional. No se te está evaluando tu desempeño. No te estás ganando la entrada. Ya has sido recibido, lavado y sellado por la sangre del Cordero. Ese es el Evangelio. Nada más, nada menos. Así que exhala. Suelta el peso. Deja que la gracia hable más fuerte que la culpa. Y si alguien te dice lo contrario, aléjate. No los necesitas para ser salvo. Solo necesitas a Jesús. Y Él ya es tuyo. Te dijeron que Dios no puede usarte a menos que te sometas a la autoridad institucional, que su voz no te alcanzará, a menos que se filtre a través del liderazgo espiritual, que su bendición no descansará sobre ti, a menos que te sometas al llamado de alguien más. Pero la Biblia cuenta una historia diferente. Una y otra vez, Dios ignora el sistema. Se salta lo esperado. Prefiere el desierto a la sinagoga. Al marginado al que está dentro, lo impredecible a lo aprobado. Esta mentira es peligrosa no porque parezca opresiva, sino porque suena sabia. Cubrir trae orden. La sumisión protege. Y sí, hay valor en el consejo, en la mentoría, en el aprendizaje. Pero cuando esas cosas se convierten en requisitos, prerequisitos para el uso divino, dejan de ser sabiduría y se convierten en muros. Y esos muros se construyen para controlar, no para proteger. El Espíritu de Dios no se deja enjaular por los temores de los hombres. Él fluye donde quiere, habla a través de quien Él elige. Jesús no necesitó a los fariseos para validar su ministerio. Pablo no esperó a que el Sanedrín autorizara su misión. Juan el Bautista no surgió de escuelas rabínicas. Todos fueron acusados de rebelión, de estar fuera del sistema. Y sin embargo, llevaron avivamiento, verdad y fuego. Entonces, ¿por qué crees que necesitas permiso para obedecer a Dios? ¿Por qué dudas en hablar, ir, moverte, esperando que alguien con un título bendiga tu obediencia? Porque alguien te dijo que Dios se mueve a través de la estructura, que si te sales de ella, estás expuesto. Pero lo único a lo que estás expuesto fuera del sistema religioso es a la libertad. Y sí, da miedo. No hay red de seguridad, no hay aplausos, no hay validación, solo tú y Dios. Y ahí es exactamente donde comienza la transformación. El desierto no significa que estés perdido, significa que Dios está haciendo algo en ti que el sistema no puede crear. Tu llamado no es una decisión de un comité, tu unción no es propiedad de la junta de una iglesia, tu asignación no está sujeta a aprobación. Si Dios te dijo que fueras, no necesitas quedarte. Si Dios te dijo que hablaras, no necesitas un escenario. Si Dios te dijo que te movieras, entonces muévete. Porque la obediencia tardía es desobediencia.
sin importar cuántas excusas suenen a espiritualidad te hayan dado. Esta es la táctica: mantenerte dependiente, mantenerte esperando, mantenerte dudando. Porque un creyente confiado, guiado por el Espíritu, es incontrolable, y a las instituciones no les gusta lo que no pueden controlar. Pero Dios no busca espectadores dóciles y sumisos. Busca corazones ardientes, una fe desenfrenada y una obediencia peligrosa, de esas que no se pueden controlar, monetizar ni silenciar. Así que deja de esperar a ser elegido, ya lo eres. Deja de esperar a ser enviado, ya lo fuiste. No necesitas otra luz verde. La cruz ya te dio una. Ve. No solo buscan tu confianza, sino tu identidad. Quieren ser la lente a través de la cual te veas a ti mismo, tu fe, tu llamado. Por eso moldean tu lenguaje, redefinen tu obediencia. Te dicen quién eres en Cristo, pero siempre filtrados por su propio criterio. Y poco a poco, dejas de preguntarle a Dios quién eres. Empiezas a preguntarles a ellos. Empiezas a actuar buscando la aprobación, en lugar de vivir desde la identidad. Te conviertes en una versión de ti mismo que aceptan. Refinada, predecible, programable. Silencias tu lado salvaje porque no encaja en el molde. Entierras tus preguntas porque la duda se castiga. Apagas tu pasión porque incomoda a la gente. Te vistes como ellos, hablas como ellos, piensas como ellos, hasta que un día no sabes dónde terminas tú y dónde empieza la institución. Pero Jesús no vino a crear réplicas, vino a resucitar originales. Tu identidad en Cristo no es un rol que desempeñas, es una realidad que encarnas, y nunca encajará en los moldes que ellos construyeron. Fuiste creado para caminar con Dios en intimidad, no solo para servir a una máquina con lealtad. Fuiste creado para actuar proféticamente, no mecánicamente. Para ser guiado por el Espíritu, no programado por las políticas. Por eso muchas iglesias no discipulan, sino que se duplican. Reproducen miembros leales, no hijos empoderados. Porque los hijos no necesitan permiso para llevar el apellido. Lo practican, lo expresan, actúan desde él. Pero los miembros necesitan afirmación constante, corrección constante, supervisión constante. Y eso los convierte en una gran audiencia, pero en un ejército débil. El reino no es una actuación, es un derecho de nacimiento. Y si la iglesia a la que perteneces necesita que te adaptes más de lo que te ayuda a convertirte, entonces es hora de partir. Dios no te llamó a ser una copia, te llamó a ser un portador de su presencia, de su poder, de su libertad. Y no necesitas que un hombre defina lo que Dios ya declaró para tu vida. Tu identidad no está en debate, no está pendiente de validación. Está sellada con sangre, escrita en el cielo y forjada en el fuego de la gracia. Y en el momento en que dejas de buscar confirmación en el exterior y empiezas a vivir en tu interior desde la revelación, te vuelves imparable. Así que recupera tu nombre, recupera tu voz, recupera tu fuego. No eres quien dicen que eres, eres quien Dios dice que eres. Y eso es más que suficiente. Ahora la imagen se aclara. Todas estas mentiras sobre la asistencia, el diezmo, la cobertura espiritual, no son aleatorias. Cumplen un solo propósito: mantener viva la institución, convertir a los hijos libres en consumidores leales, mantener a la gente tan temerosa de la rebelión, tan adicta a la aprobación, tan enredada en la culpa, que nunca se hacen las preguntas que rompen las cadenas. No se trata de tu alma, se trata de su supervivencia. Porque una vez que despiertas, una vez que te das cuenta de que no los necesitas para alcanzar a Dios, para crecer espiritualmente, para vivir en el poder, su sistema se derrumba. Dejas de asistir por miedo, dejas de dar por culpa, dejas de venerar su estructura, y de repente, la máquina falla. Los programas se reducen, los presupuestos se ajustan, y quienes construyeron imperios sobre la base de la inseguridad espiritual sienten que sus cimientos se desmoronan. Esto no es una teoría de la conspiración, es una realidad espiritual, y ha estado sucediendo por generaciones. Cada vez que surge un avivamiento, amenaza el viejo sistema.
Jesús lo hizo con el templo. Los reformadores lo hicieron con la jerarquía católica. Y ahora nos toca a nosotros, no a rebelarnos, sino a reformarnos, no a quemar la iglesia, sino a quemar todo lo que no sea Cristo. Nunca fuiste llamado a sostener una economía religiosa. Fuiste llamado a expandir el reino. No necesitas máquinas de humo ni sermones para validar tu caminar. Necesitas al Espíritu. No necesitas una rutina dominical. Necesitas una relación diaria. Y eso no se puede comprar, vender ni programar. Solo se puede vivir. Es hora de cambiar las tornas. De confrontar los acuerdos silenciosos que hemos hecho con el control. De dejar de confundir la comodidad con la verdad. De dejar de tolerar la manipulación espiritual solo porque se disfraza de música de alabanza. Dios está haciendo algo crudo, algo real, y no cabe en odres viejos. Esta es tu llamada de atención. Es tu momento de elegir, permanecer seguro dentro del sistema o adentrarte en la libertad salvaje de la gracia. Una te aplaudirá, la otra te costará, pero solo una cambiará tu vida. Elige bien. Ya lo has oído todo antes. Sin tu diezmo, la iglesia no puede funcionar. Sin tu sumisión, estás desalineado. Sin asistencia semanal, eres tibio. Pero lo que nunca dicen es que la iglesia primitiva no tenía ninguna de estas estructuras. Ni nómina, ni edificios, ni sistemas de sonido. Y sin embargo, cambiaron el mundo. ¿Por qué? Porque tenían poder, pureza, fuego. No estaban construyendo marcas, vivían el evangelio. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuándo se convirtió la iglesia en un modelo de negocio? ¿Cuándo empezamos a medir el éxito con gráficos de asistencia y métricas de donaciones? ¿Cuándo nuestros pastores se convirtieron en directores ejecutivos y nuestra adoración en entretenimiento? El momento en que cambiamos la rendición por la estrategia. El momento en que empezamos a construir reinos para nosotros mismos, en lugar de darlo todo por el reino de los cielos. Y lo más aterrador, parece sagrado, me resulta familiar, suena a iglesia, pero bajo el barniz hay una enfermedad, una podredumbre silenciosa, y se propaga a través de la vergüenza, el miedo, la culpa, el control, hasta que el evangelio deja de ser una buena noticia para convertirse en una lista de exigencias, hasta que la iglesia se siente más como un contrato que como un pacto. Pero Dios está alzando voces, reformadores, profetas, indómitos, personas cansadas de ser iglesia y listas para ser la iglesia, personas que prefieren ser rechazadas en la verdad que aceptadas en concesiones, personas que ya no sirven a sistemas que no reflejan al Salvador del que se enamoraron. Si ese es tu caso, no te acobardes. Esto no es rebelión, es arrepentimiento, es volver a la sencillez de la cruz, al escándalo de la gracia, a la belleza cruda, íntima y desordenada de un caminar con Dios que no se logra con hombres de túnicas o trajes. Fuiste creado para algo más que bancas y programas. Fuiste creado para la presencia. Y el Espíritu de Dios no se limita a las liturgias. Él se mueve. Él te llama. Y espera que lo sigas, incluso si eso significa alejarte de todo lo que creías santo. Así que da el paso. Quema los puentes. Persigue el fuego. Porque la iglesia que viene no se construirá con luces de escenario y sermones. Se construirá con vidas completamente entregadas, corazones completamente despiertos y creyentes completamente vivos. No fuiste hecho para las cadenas, fuiste hecho para el fuego, para la libertad, para un caminar con Dios tan profundo, tan personal, que ningún sistema puede contenerlo. Hoy has visto las mentiras, sentido el peso y escuchado el susurro de la verdad que surge en tu interior. No lo ignores, síguelo. Sal de la actuación y entra en la presencia. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con valentía, no por obligación, sino con un corazón encendido por la verdad. No necesitas permiso para ser libre, solo necesitas la valentía de decir que sí. Soy Oliver, y soy igual que tú, una voz que surgió del ruido, ávida de algo real. Y si ese también eres tú, aquí estás en casa. Mantente valiente, sigue ardiendo, y nos vemos en la próxima.